Figuras literarias. Seuma es una figura bastante fácil de identificar porque se produce al omitirse una palabra que conecta a varios elementos de una oración porque se sobreentiende. Creo que con el ejemplo nos va a quedar más claro. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. ¿Dónde se ha dado el seuma? El seuma se ha dado acá, desde acá, donde dice era de complexión recia, porque la palabra que se ha omitido es el verbo, ¿sí? Que es en el caso de era. Yo podría decir era de complexión recia, era seco de carnes, era enjuto de rostro, era gran madrugador y era amigo de la casa. Esa repetición o esa redundancia de la misma palabra es lo que se evita cuando nosotros utilizamos el seuma. Y esta es la anáfora. La definición de esta figura nos dice que consiste en la repetición de palabras al principio de cada verso o de las oraciones en la prosa, ya sea de forma continua o discontinua. Se da cuando se repite la misma palabra o la misma frase al inicio de dos o más versos consecutivos. Voy a leer el ejemplo. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado. Este es un fragmento de Francisco de Quevedo. Si ustedes observan acá, en lo que les he colocado con color azulito, es precisamente donde nosotros identificamos la anáfora, porque se ha dado la repetición, en este caso de la misma palabra, en este caso es un verbo, al inicio de 4 versos consecutivos. Vamos a ver otro ejemplo. Número tiene la dicha, número tiene el dolor. De ese dolor y esa dicha, venid a cuentas los dos. Si ustedes observan, acá también tenemos una anáfora porque tenemos la repetición de la misma palabra, en este caso es un sustantivo, al inicio de 2 versos consecutivos. Esta se llama epífora y consiste en la repetición continuada de ciertas palabras al final de cada verso o estrofa. Se le considera una figura literaria contraria a la anáfora y posee poder evocador y actúa a manera de eco. Pero la diferencia fundamental es que la repetición en la epífora no es al inicio de 2 o más versos consecutivos, sino que es al final. Definitivamente es la figura contraria a la anáfora. Tenemos un ejemplo. No digáis que la muerte huele a nada, que la ausencia del aire, de la sombra huelen a nada, que la ausencia de amor huele a nada. Si ustedes observan, acá tenemos en color también azul, huele a nada y huele a nada. Se mantiene la sonoridad o se mantiene la similitud en cuanto a la frase. En este caso es huele a nada, huelen a nada y en la última huele a nada. Pasamos a la otra figura, que es la silepsis. La definición nos dice que la silepsis consiste en utilizar en el mismo contexto 2 significados de un mismo vocablo o de una misma palabra, es decir, usa palabras en sentido propio y en sentido figurado. Veamos el ejemplo. Se puso más rojo que una manzana. En este caso, la palabra rojo nos está haciendo también referencia a 2 cosas. ¿Sí? Que alguien se puso rojo, literalmente su rostro se puso rojo, pero luego también tenemos que analizar por qué. Entonces aquí nos vamos a la parte ya del sentido figurado, por nervios, por presión, por preocupación, por calor, dependiendo del contexto. Y vamos a la última figura que se llama epifonema. Es una figura que funciona como una síntesis o moraleja que se hace al final de una frase o texto mediante una exclamación, muchas veces con tono de lamento.
¿Qué quiere decir esto? Que el epifonema lo vamos a encontrar al final de una frase o de un texto y casi siempre o generalmente es una frase o una oración exclamativa. Veamos el ejemplo, que dice: ¿por qué ese cielo que todos vemos ni es cielo ni es azul? Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Acá estos signos nos dan a nosotros la pauta también para saber que aquí está el epifonema, está al final. Lo primero que hace aquí el autor es decir o describir que el cielo que vemos que no es ni cielo ni es azul. Entonces es como una parte de desengaño, ¿sí? De hacernos entender o de pensar esto no es real. Entonces acá al final lo que está haciendo es diciendo, pues qué mal que no sea cierto toda esa belleza que observamos. Entonces, ¿qué pasa? El epifonema está acá, justo al final.